Hola, muy buenas noches. Les voy a pedir un pequeño ejercicio que cierren los ojos. Todos, por favor. Cierren los ojos. ¿Listo? Les voy a pedir que se imaginen que viven en una pequeña casa que tiene 2 habitaciones. En una habitación está tu mamá, es madre soltera. En otra habitación convives con tu hermana. Sabes que afuera solamente tienes una sala, cocina y un baño para todos. Tienes 10, 11 años y quieres salir a jugar. Vas a salir a jugar y te encuentras con que hay un lote baldío. Este lote baldío está lleno de maleza, está lleno de escombro. Te das cuenta que no puedes jugar. Además del lote baldío, te das cuenta que los divide otra colonia y que hay muchos conflictos con otras colonias, que en ese lote baldío es a veces donde hay muchos delitos. ¿Qué realidad crees que ese niño o niña va a tener de 10 o 12 años? ¿Cómo te imaginas que va a ser? ¿Se va a incorporar a una pandilla? ¿O va a tener un futuro? ¿Qué es lo que ustedes se imaginan? Bueno, ¿pueden abrir los ojos? ¿Ustedes creen que como está planeada una ciudad puede afectar en el desarrollo de un niño o una niña? Sí. En Aguascalientes siempre presumimos mucho el crecimiento. Siempre estamos muy contentos de nuestra planeación urbana en el municipio de Aguascalientes. Decíamos que es una ciudad o un municipio de primera, ponía segunda y te salías del municipio. Porque era planeada muy bien en anillos periféricos. Ahora bien, en esa planeación, ¿qué tanto perdimos la cuestión de la convivencia? La cuestión de crear comunidad, los parques públicos, algo tan sencillo. En el oriente, estamos hablando que en Aguascalientes tenemos cerca de un 30% de la población, estamos hablando de 300,000 personas y muchos de los polígonos de pobreza pasan por esa zona. ¿Sí? Y te encuentras con que hay casas de varios niveles, desde casas que fueron de fraccionamientos que son invasores, casas clase media baja. Entonces se da un fenómeno social que no hay esa convivencia entre familias. 7 de cada 10 delitos se cometían en esta zona. O había un desequilibrio social muy fuerte. 20% de esos hogares no tiene acceso a una computadora y solamente el 10% tiene acceso a internet. Secundaria, cuando mucho, se celebra mucho. Ya digo, que termines preparatoria a veces es muy complicado. Universidades, una universidad privada. Estamos hablando que el 80% de la infraestructura deportiva, cultural, recreativa, se centra en las otras zonas del municipio. ¿Se han percatado de eso? Es más, hay gente que no sabe llegar a esa zona. Cuando llega una administración municipal nueva, a veces te toca que hacen que el mismo jardín lo remodelan, unos le ponen fuentes, otros le quitan fuentes, otros le ponen luz, otros le quitan luz. Pero, ¿qué tal plantear que buscáramos invertir donde más se necesitaba? Se planteó ese interrogante y por esas zonas hay una zona que es los ductos de Pemex. Estamos hablando de 12 kilómetros que atraviesan los ductos de Pemex. ¿Qué pasa con esos terrenos? No puedes construir. Es como los terrenos que tienen las torres de luz de SFR, ¿se han fijado? Que abajo no hay nada, maleza. ¿Y quién lo limpia? Generalmente, ¿qué pasa? Que luego a veces son pasadas y es muy complicado y se vuelven tiradores clandestinos de escombro. Se planteó un reto de por qué no convertir todos esos 12 kilómetros en un parque lineal. Plantear la pregunta en ese entonces de hacer un parque lineal donde la zona más conflictos había, pues era como de locos pensar eso. Entonces se planteó eso, se empezaron los permisos con Pemex, que es la paraestatal, que no quería dar los permisos. ¿Por qué? Porque el ducto transporta gasolina y había habido también una explosión en otros ductos, hay robo clandestino de gasolina. Entonces era muy difícil plantear ese robo, cómo construir un parque arriba de unos ductos. Se logra, se consiguen los permisos con la paraestatal y dicen, bueno, vamos a construir un parque lineal. Es un gran equipo el que empieza a trabajar, a diseñar un proyecto de un parque que se va a llamar Línea Verde, pero tiene que ser verde en todos los sentidos. Estamos hablando que la iluminación a través de paneles solares, el agua, que es un problema ya en nuestro municipio, ¿cómo ibas a alimentar? ¿Cómo te va a hacer el agua?
Se planteó la rehabilitación de plantas tratadoras de agua, los tanques elevados, el concreto tenía que ser concreto hidráulico, los árboles que se plantaron, que realmente fue un parque para esa gente que realmente lo necesitaba. Estamos hablando que esos niños tienen que tener un derecho y esas niñas pues, también tienen una opción, tenemos que plantear las opciones. Se plantea todo el proyecto, el costo del proyecto, estamos hablando de cerca de 450 millones de pesos. ¿De dónde se consigue? Se empezó a trabajar mucho la gestión federal. Lo interesante de este proyecto es que solamente el 30% de la inversión fue municipal. Todo lo demás fue federal. Se empieza a hacer gestiones, muchas sesiones trabajaron, empresas privadas también les interesó el proyecto en la medida que fue avanzando, porque no era fácil convencer pues, a invertir en lo más difícil, porque íbamos a invertir en el oriente, ¿por qué no en la otra zona? ¿Por qué meter dinero ahí? Les voy a platicar una experiencia que me dijo un policía, y recuerdo muy bien y me da mucho coraje. ¿Para qué le pones flores a los puercos? Así me lo dijo. Me dio mucho coraje. Me decía, se lo van a acabar. ¿Para qué haces esa inversión? Cuando planteamos el proyecto, se da la oportunidad y dicen, bueno, me toca trabajar en este proyecto de Línea Verde y muchos me decían, pues, ¿qué es eso? ¿Estás seguro? Pues sí. Afortunadamente, empezamos a trabajar toda la parte de la construcción, pero lo interesante era no solamente construir el parque. Pasa como cuando compras una caminadora, alguien ha comprado una caminadora y después se convierte en el toallero de la casa, me han platicado, no sé si sea su caso, yo creo que no. Plantear el parque, pero que el parque estuviera vivo. Entonces, ¿cómo lo ibas a hacer con ese parque? Pues tenías que plantear un parque donde tuviera activación física, donde tuviera activación social, que este parque se mantuviera vivo. Y es interesante porque se planea cómo generar esa comunidad. Creas el parque, pero ¿qué pasaba? Cuando empezamos, recuerdo muy bien, les voy a platicar una anécdota. Había, en la tarde las riñas eran con pedradas. Estaba hablando que eran pandillas de 40 a 30 niños, niños, 12, 14 años, contra niños de otros 15 o 16, pues que se aventaban las pedradas en la tarde. Me platicaba un vecino, me dice, oye, pues hay que trabajar eso. Él dice que una vez en la madrugada escuchó que empezaron las pedradas, salió corriendo y les dije, espérense mi coche, ya todos, ¡tiempo! Quita su coche, don, órale. Ya quitó su coche, regresó y ya siguieron las pedradas. Ese tipo de riñas había un promedio de 17, 18 riñas por semana. Cuando se empezó a plantar el pasto, hay que reconocerlo, pues se lo querían llevar. Cuando se ponían los gimnasios, pues también se lo querían llevar, porque hay muchas chatarreras que también era un problema muy fuerte, todo lo robado cae en chatarreras. Entonces se tuvo que trabajar un proyecto, esa creación de comunidad, una convivencia, algo tan sencillo, como convivir. Se trabaja la parte social, se empiezan a hacer diagnósticos comunitarios a la par, ¿qué es lo que quieren? Pasa mucho en las políticas públicas de Estado que no se pregunta. Entonces se planteó ¿qué querían? Y eran cosas tan sencillas como podar un árbol, como hacer torneos, y se empezaron a crear muchos proyectos y mini proyectos, y empezó a haber proyectos, recuerdo muy bien, el de una señora, es viuda, se quedó con 3 niñas y un niño, es complicada, pero ella sabía tejer, se apoyó a través de un fondo productivo y se le dieron las máquinas que tienen un valor de cerca de 60,000 pesos. O otro tipo de proyectos, recuerdo muy bien, muchos de los trabajadores de la zona de Línea Verde son vecinos de Línea Verde, eran vecinos de Línea Verde, entonces se les dio una capacitación para que tuvieran conciencia, que crearan en el proyecto. Y recuerdo muy bien un día que un niño estaba cavando, yo creo que era encontrar un pozo, y el papá viéndolo, y luego otro llegaba y azotaba el árbol y no pasaba nada, y una trabajadora que era vecina fue la que llegó y le dijo, oiga, señor, ayúdenos, por favor. Ah, sí, no pasa nada. No, por favor. Se tuvo que trabajar esa parte de creación de comunidad, se crea una figura que eran los guardaparques, que trabajaban en la tarde, dando rondines, y vigilancia, se trabajó mucho. Recuerdo un caso, se me quedó muy marcado, de un niño que en menores se detuvo porque estaba haciendo un graffiti, y cuando nos hablaron, pues el niño no quería darles los datos de su papá, todo, al final llegó el papá. Fue muy destrozante ver un papá llorando por su hijo, porque él había sido trabajador de la instalación del riego, y él se sentía muy mal, se sentía muy decepcionado, y nos decía que se sentía tan mal de que su hijo destrozara lo que él había constado, y él sabía del proyecto. Entonces, ese tipo de experiencias nos fueron marcando y dando cuenta
de que teníamos que trabajar esa parte social. Se fue creando esa parte social, se van formando esos lazos y se llegó a tener 0 riñas, de tener 18 y 17. Se crearon grandes proyectos, grandes resultados. Se alcanzan a ver la primera imagen, es un tanque elevado. En el 2011, como vean, eran lotes baldíos. Se dan cuenta que la zona de restricción de Pemex, los postes amarillos, ahí no se construye. En las laterales sí está la otra autopista y la ciclovía. Alcanzan a ver los árboles, cómo están ahí. Son árboles, pues ya se plantearon árboles de antigüedad de 6 o más años. Se alcanzan a ver esa imagen tan sencilla, unos niños jugando fútbol, es algo que antes era imposible verlo. Vean en el 2012 cómo era. Recuerdo, en el 2012 esa imagen me llama mucho la atención porque ahí era tirado clandestino de escombro. Era muy complicado y muchos delitos también se cometían por esta zona. Si ven la imagen ya es como estaba línea verde, cómo se fue convirtiendo. Todas las limpiezas, vean el cambio. Y eso porque ya están, en 2011 estamos hablando que ya empezaron a hacer limpias, allá a construir el parque lineal. Se trabajó mucho en el sistema de riego, es un sistema de riego por aspersión, era divertidísimo cuando lo empezábamos a probar y todo. Muchas dependencias alcanzan a ver del lado izquierdo, son la iluminación solar. Recientemente el Banco Interamericano publicó un gran artículo del proyecto de línea verde sobre la iluminación, lo que representa que un área esté iluminada y cómo previenes el delito. Se hicieron muchas reforestaciones comunitarias, que eso también era interesante, muchos proyectos de que los niños adoptaran un árbol, una alberca, que ustedes saben que el costo de una alberca privada es muy alto. Esto es una alberca municipal, solamente hay 2 en Aguascalientes, y el costo es muy accesible, 200 pesos, una cosa así, y tienes derecho a 2 clases y aparte las clases ahí, que eso era imposible pensarlo. Se crearon en los puentes los pasos, se fue creando esa comunidad, esa conexión de colonias entre colonias, que eso es lo interesante, que fueron trabajando esa parte social que estábamos perdiendo mucho. Que en nuestro municipio el lema es tierra de la gente buena. Pues no la había mucho conflicto y mucho conflicto de interés, muchas riñas. Poco a poco se empezó dando esa conexión. Esa es una imagen del auditorio, cómo está construido el auditorio. Si ustedes ven, pues es un auditorio profesional. No porque sea la gente que menos tiene, tienes que darle lo menor. Ya hay políticas, creo que al contrario. La gente que menos tiene es donde más le tienes que invertir. Porque los problemas de otra zona también te van a afectar en tu comunidad. Hay gente que se dedica a robar. ¿De dónde crees que salen? ¿Sí? Se tiene que trabajar y dar alternativas, dar gimnasios, dar espacios. Una cosa tan sencilla como ir a jugar una cáscara de básquet o volar un papalote. ¿Sí? Esas cosas a mí me quedaron muy marcadas después de las primeras limpiezas que llegaban. En cuanto limpiábamos, salían todos los niños a jugar. Y era así como, pues, ¿qué pasó, no? Ven, es un proyecto, por ejemplo, ahí, esta es la parte antes de la construcción, a posterior la construcción. Hay cambio, simplemente el entorno. Cuando les hice el ejercicio al principio, imaginar tener un lote, bueno, eso está limpio, a tener esto, pues hasta tu estado de ánimo cambia. ¿Qué fue lo que fue pasando en línea verde? A la par que cambió línea verde, si recorres línea verde, las casas, antes nadie quería vivir cerca de ahí, nadie quería vivir enfrente, era como una maldición. Recuerdo una vecina me dice, ching, yo que acababa de vender y me cambié porque estaba bien feo. Las casas subieron la plusvalía según el Colegio de Evaluadores entre 25 y 30%. Además, una cosa que medimos que fue bien interesante, los comercios crecieron por mes cerca del 30-25%. Y era divertidísimo porque te enterabas gorditas línea verde, abarrotes línea verde, birria línea verde, todo se llamaba línea verde, ¿verdad? Muy original. Creo que nadie le ha patentado el nombre. Se hizo un concurso de mascota, 5,000 dibujos llegaron. Va a haber los concursos. Lo interesante es que todos sumaron, todas las dependencias tienen actividades deportivas, culturales para niños, para adultos, para todos y todas. Eso era interesante, que se trabajaba y que no solamente era el parque, sino que seguían trabajando las áreas de juego, los cursos de verano, mucha actividad física, muchísima actividad que se realizaba ahí. Torneos de fútbol rápido, recuerdo uno que hicimos,
Uno de los problemas que había es que tuvimos que hacer un diagnóstico de cuántas pandillas había. Llegamos, yo me acuerdo que llevaba la mitad y llevaba 33. Entonces dije, pues ¿cómo le hago, no? Y empezamos todos empecé a trabajar a través de varios proyectos y visitábamos a los que tenían el conflicto en la zona y le decíamos, ¿por qué estás peleado? No, pues es que el otro un día me aventó una pedrada. ¿Y tú? Pues es que un día fui a visitarlo. Bueno, ¿qué le parece si hacemos un torneo de fútbol? Y el torneo de fútbol que se hizo en estas canchas, imagínate para ellos lo que representaba un torneo de fútbol en una cancha que el arbitraje te sale muy caro. Entonces íbamos por ellos en camión, los regresábamos en camión, se les daba el uniforme y una premiación. Entonces, ¿cómo le cambia la perspectiva a ese joven? Imagínense lo que se hizo para trabajar con ellos. Activaciones todos los días había. Es interesante. También se tienen palapas, también es interesante porque hay palapas para, desde que si quieres festejar un bautizo, que si quieres hacer una fiestita, porque luego a veces no hay el espacio, ¿sí? Porque hay mucho hacinamiento a lo mejor y porque no tienes el recurso. Entonces fue interesante que se fueron creando estos espacios y empezaron a salir niños. Y algo que es bellísimo para mí, yo creo que es el riego, que siempre es un problema muy fuerte en todos los municipios. El tema del riego, cómo se fue resolviendo. Ustedes ven ahí el riego, que es una cosa impresionante y bella. Estamos hablando de más de 5.500 árboles plantados, más de 10.000 toneladas de CO2 estamos eliminando. Ahora, todas las problemáticas de salud que estás evitando. Y no es lo mismo vivir en tu casa frente a un lote baldío a tener un parque, ¿verdad? Ya después hubo un problema porque los vecinos nos decían, oigan, ¿pero a qué hora lo cerramos? Son las 11 de la noche y siguen jugando allí. Oiga, pues ya, apáguenle la luz. Entonces, era mejor tener un problema de, pues, ¿dónde estaban esos niños, esos niños, a tener el problema de sacarlos cada ratito de problemáticas más fuertes? Desafortunadamente sí hubo. No quiero decir que se ha eliminado, pero yo creo que esta es una realidad, que es un proyecto que está cambiando el municipio, que es una visión a muy largo plazo, que se tiene que seguir trabajando, que se logró invertir donde nadie creía, pero esa gente tiene un orgullo y es muy agradecida, está muy contenta de algo que es tuyo. Los invito a ir, es un proyecto que vale la pena, que realmente es de Aguascalientes, que estamos más interesados sobre todo porque ya se replicó. Yo recibí una llamada hace un mes y medio de un amigo donde me dijo que en Torreón ya lo empezaron a construir línea verde y yo creo que de eso se trata todos los que trabajamos en proyecto, gracias a los jardineros, trabajadores, todas las dependencias, funcionarios, pero principalmente a los ciudadanos que hicieron suyos este proyecto. Muchas gracias.